ronda 6 sobre cooperación internacional para la integración multinacional iberoamericana. El moderador nuevamente lo tenemos a Rafael, que en este caso va a estar con participantes, uno online, creo que Jorge Parra va a estar online, no sé si ya está, sí, ver si ya está conectado. Jorge Andrés Parra es colombiano, un hombre muy conocido en el área de la dinámica de sistemas y ya ha participado con nosotros en varias ocasiones y nosotros con él. Y estamos orgullosos de que nos pueda volver a acompañar. Y José Delgado, que está acá con nosotros, que también nos va a ayudar a plantear un modelo de dinámica de sistemas para la Unión Iberoamericana y de los factores favor en contra, así como un DAFO, ¿sí? Que es una especie de análisis muy propio de quienes estamos en el ámbito organizacional, pero en este caso aplicado a un nivel de escala mucho más alto. Y otras personas que, bueno, lo dejaremos a Rafael, que sea el encargado de presentarlas. Así que mientras esperamos la conexión de Jorge, puedes ir Armando. Gracias, Rafael. Pues muchas gracias a ti, Ricardo. Yo espero que no estéis aburridos de mí, pero como mucha gente es tímida y no quiere entrar en el ruedo, pues yo no tengo ningún problema y estoy las veces que haga falta. Ahora me voy a poner el gorro no de la Sociedad Española de Sistemas Generales, sino de mi propia empresa que se llama Computer Aided Logistics, porque como estamos precisamente en un ámbito empresarial, pues vamos a comentar algunas cosas, ¿no? Yo le pedí a Jorge y a José Delgado, que son unos entusiastas de la dinámica de sistemas, que hicieran un pequeño ejercicio, un ejercicio como hicimos en el taller del viernes que comentamos con Ricardo Barrera, ¿no? Y ese ejercicio, yo muchas veces hago esta pregunta a los de sistemas y se cabrean mucho conmigo, ¿no? Digo, bueno, ¿esto de la sistémica sirve para algo o no sirve para, no sirve para algo práctico, ¿no? Porque yo ya sé que yo voy a muchos entornos y muchas discusiones y muchos eventos y tal, y hay muy doctos que hablan de la dinámica de sistemas y de la sistémica. Pero lo que yo les pedí, que sé que es una petición muy dura, que Jorge Parra es un experto en dinámica de sistemas en Colombia y José Delgado es un experto aquí en España, les pedí una cosa. Por cierto, una anécdota es que en un congreso de dinámica de sistemas que se hizo en Madrid hace unos años, hace un par de años, ¿no? El año pasado, en esta misma universidad, pues es cuando conocimos a Alberto Gil, por cierto, dicho sea de paso. Entonces ahí es cuando surgió toda la dinámica de todos estos temas y tal. Entonces yo le he pedido a Jorge y a José Delgado. Jorge no sé lo que habrá hecho, porque como está en Colombia, pues no le hemos seguido la pista, pero lo que sí me consta es que José Delgado sí que ha hecho una labor tremenda en intentar hacer la cuadratura del círculo. O sea, es hacer un modelo de dinámica de sistemas para cómo puede ser una Unión Iberoamericana. Esto es tremendo. Y entonces lo único que le voy a pedir es a José, porque tengo miedo de que se me escape y que nos eche la bronca luego Ricardo, es que diga que eso es posible y que haga simplemente un esbozo, pero que no lo desarrolle. Porque desarrollar un tema de estos, de dinámica de sistemas, para probar que la dinámica de sistemas sirve para algo, con perdón, y en segundo lugar, para que eso puede ser aplicable a un modelo complejísimo, como es una Unión Iberoamericana, pues es un reto para nosotros y sobre todo para los que saben dinámica de sistemas. Entonces, le voy a pasar luego le pasaré la palabra a el grupo Archicentro, que es de Marisela Sudano, que es
un grupo empresarial muy fuerte dentro de este entorno y dentro de este contexto que estamos haciendo entre nosotros. Es un grupo empresarial muy fuerte que ya tiene unos convenios con nuestra propia empresa, con Computer Aided Logistics. Con lo cual, alrededor de Computer Aided Logistics, arrimando el ascua a nuestra sardina, pues estamos ya creando un foco, uno más de los que hemos visto, pero que puede ser el inicio de una gran amistad, como decía en Casablanca, sin necesidad de matar a nadie, por lo menos de momento, pero bueno, es de alguna manera una posibilidad de empezar a hacer otra locura que queríamos que hacer, que es una multinacional iberoamericana, pero ya con algo concreto, porque tenemos ya lazos con Argentina, lazos con Chile, lazos con México también, y lazos con Costa Rica, etcétera, etcétera. Y luego vamos a pasar, ya que estamos hablando de empresa, y le voy a dar la palabra a Juan Luis Martín Cuesta, que es el director general de la Fundación Iberoamericana de la Calidad. Una de las cosas importantes que teníamos que tener en nuestras empresas es la calidad. Y él está haciendo una labor importantísima también en empresas iberoamericanas sobre el tema de la calidad y da premios, incluso que ya os comentaré este tema. Y luego hablar de la integración internacional, si está por ahí, que es una peruana muy interesante, que es Maripaz Matute, que es precisamente temas también que está haciendo derecho internacional precisamente para este tipo de cosas. Es el tipo de gente que queremos tener también en este entorno para el tema de esto. Y luego tendremos a doctora Inmaculada Puebla, que ya la conocéis todos, y a Francisco José Martínez López, porque en el desarrollo de todo este tema, estos señores que son académicos y que empezaron a investigar y han sacado una cantidad enorme de instituciones iberoamericanas que ya están haciendo cosas. Con lo cual, insisto, como dije el primer día, no partimos de cero. Así que yo corto el rollo y sin más te lo dejo a ti, José. Adelante. Pues muy poquito. Ya te diré. No, tienes, por lo menos tienes, ¿cuánto tiempo tienes? Tienes que repartir 30 minutos entre toda esta gente. Bueno, vale. Pues entonces casi no voy a poner la presentación que tenía prevista, porque entonces ya sí que me extendería. Pero sí que quiero decir una cosa, vamos a ver. Yo vengo del mundo sanitario, soy médico, pero me he especializado en gestión sanitaria toda mi vida. Bueno, soy microbiólogo, pero no he ejercido la especialidad, sino que, bueno, ya me he dedicado a esto. Y le voy a contar la anécdota que es en 2014 tuvimos en España una crisis sanitaria producida por unos cuantos casos de ébola, ¿vale? No sé si os acordáis. Y tuvimos una serie de problemas, hubo un par de muertos y tal. Entonces yo soy médico militar, trabajo en la inspección, o he trabajado, ya estoy jubilado, en la Inspección General de Sanidad, y el ministro pues nos encomendó habilitar la planta 22 del Hospital Gómez Zulla, que estaba vacía, como unidad de alta seguridad, Y me encomendaron a mí coordinar, digamos, los trabajos tanto de arquitectos, de ingenieros, de médicos, de tal, para poder hacerlo. Entonces yo eché mano de mis conocimientos en dinámica de sistemas y lo que hice fue un modelo de simulación de cómo funcionaría una unidad de alto riesgo en el hospital. La unidad tenía para hacer 16 plantas, perdón, 16 camas, 16 habitaciones de alta seguridad con su antesala y con todos los elementos de seguridad como tienen en los CDC, ¿entiendes? Vale. Y a la hora de hacer la simulación de cómo funcionaría aquello, de esas 16, yo llegué a la conclusión y lo demostré, de que el cuarto enfermo colapsaba todo el hospital. ¿Por qué? Pues por las necesidades logísticas que tenía un enfermo de alta seguridad y el modelo matemático que desarrollamos indicaba que a partir del cuarto enfermo el hospital colapsa. Y querían hacer 16 habitaciones. Y con 16 habitaciones es imposible. Convencimos al ministro de que si hiciésemos nada más que 8 y las otras 8 como de enfermos infecciosos, pero no con tanta seguridad,
porque si queríamos respetar la calidad de los servicios en la medida en que digamos, el tratamiento del paciente fuese más rápido por- para poder, digamos, encajar todo esto en lo que era la logística conjunta del hospital, pues la calidad iba bajando. Y dice, mira, entonces, si tú quieres un hospital que sea, digamos, una pantalla para el resto, pero que eso no va a funcionar, no pues construye lo que quieras, ¿entiendes? Pero si tú quieres que algo funcione, con 4 ya vamos suficiente. Y si ponemos 8 ya es un lujo asiático que no va a servir para nada porque con 8 colapsa el hospital. ¿Por qué? Pues porque los modelos que hicimos demostraban con certeza matemática que ese es el tema. Poder trabajar y hablar con certeza matemática. Que eso a los políticos les pone muy nerviosos. Quiero decir con esto, y es un ejemplo pequeño, ¿no?, de lo que puede hacer un trabajo de modelización. Cuando me dijo Rafael de Cora, porque yo acabo de llegar aquí en la sociedad, yo he estado trabajando con dinámica y con pensamiento sistémico desde que terminé la carrera, hace ya 45 años. Lo he aplicado para mi trabajo personal. Mi tesis doctoral es un modelo de simulación de infecciones hospitalarias, otras tesis y tal. Pero en fin, que en cualquier caso, que yo lo he utilizado para mí, amueblar mi mente para poder trabajar en lo que era mi trabajo normal de gestión. Cuando me ofreció esto, empecé a hacerlo y empecé, digamos, a desarrollar pequeños esquemas de cómo sería un modelo, tal y cual. Al final aluciné por completo. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un modelo que tenga algo así como 1000 ecuaciones. ¿Me entendéis? Es decir, entonces tienes que, digamos, compensar un poco lo que es el detalle para ajustarte a la realidad con la capacidad, no digo matemática, sino conceptual y de la gente de poder, digamos, comprender qué es eso, ¿no? Y aunque yo utilizo el modelo vamos, la aplicación Benzing, Ventana de Simulation, para poder hacer esto y tiene varias páginas, con lo cual podría construir un modelo con 4 o 5 páginas con 80, 90, 100, 120 variables, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene? Yo no soy matemático, soy médico, pero he aprendido esta técnica que nos permite a los no matemáticos poder, digamos, trabajar como si fuéramos, que no lo somos, ¿no? Y lo siguiente que quiero decir es que en todo esto, aparte de, digamos, de ponérmelos aquí, porque la verdad es un trabajo, nunca antes he hecho nada igual, ni haría nada igual, yo aquí me presento como metodólogo solo. Es decir, como conocedor de una técnica que le he aplicado toda mi vida, he escrito un par de libros sobre teoría general de sistemas y el último que he escrito, que lo tienes tú, se llama El vórtice de Fibonacci, que es un poco la dinámica de los ciclos de guerra y paz, ¿no?, del mundo, que se comportan sobre todo en el declive como la espiral de Fibonacci, igual. Y el mundo está muy cercano al cero, ojito. Entonces, pero quiero decir que yo soy el metodólogo. Para hacer este modelo necesito yo y necesita Jorge, en el otro lado del Atlántico, un conjunto de expertos que nos puedan aportar la información necesaria y suficiente para determinar, por una parte, las variables que los sistemas y subsistemas que tendremos que realizar coincidan con lo que es el comportamiento de la sociedad y de las empresas, etcétera, etcétera. Eso por una parte, porque nosotros no tenemos ese conocimiento. Yo no tengo ese conocimiento. Yo estoy escuchando aquí a los expertos en economía, en empresas, en finanzas, etcétera. Digo, como esta gente no me dé esos conocimientos para poder yo hacer un planteamiento sistémico de todo esto, yo no puedo hacer nada porque me lo voy a inventar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el tema del calibrado. Todo modelo matemático de sistemas requiere primero un buen diseño y después de un buen diseño requiere una buena calibración. ¿Por qué?
Pues porque, como dice la Sociedad de Sistemas Generales, trabajamos en sistémica, trabajamos con sistemas generales. Es decir, yo soy un fiel seguidor de la teoría de los sistemas vivos, de Living Systems, de James Greg Miller, que dice más o menos, y yo tengo una transparencia, pero que en fin, no sé si ponerla, que no. No, por eso. Entonces, digamos, una célula, un organismo, un grupo humano, una empresa, una ciudad, una región, un país, una comunidad internacional, funciona como ser vivo con el mismo sistema general. El mismo. Es decir, tú diseñas un sistema general con los diferentes subsistemas para poder, digamos, que eso funcione y eso lo aplicas isomórficamente a la célula, al organismo, al grupo, a la sociedad, a la comunidad internacional. Quiere decir con esto que lo que nosotros hagamos es un sistema general para Iberoamérica en la medida en que calibremos todas esas variables y todos esos subsistemas en función de los datos reales de Iberoamérica. Podríamos hacerlo para Europa y no variaríamos demasiado el diseño del modelo, ¿entendéis? Quiero decir con esto que hacen falta dos tipos de conocimientos. Uno, el conocimiento para poder diseñar el modelo y el segundo es los datos reales que calibren para poder calibrar ese modelo o esos modelos a la realidad que queremos ver. Y entonces la cuestión es, con ese modelo funcionando, podemos decir, como dicen las empresas aeronáuticas, nosotros dicen, no hacemos ningún avión antes de haber ensayado un modelo virtual. ¿Por qué? Pues porque si ese modelo virtual no lo hacemos, podemos estrellarnos literalmente. Entonces, ¿qué permite un modelo de simulación de ese tipo? Pues que las acciones, decisiones que se pueden hacer a muy largo plazo, por cierto, el horizonte temporal de todo esto tiene que ser como poco 50 años, pues al menos saber si nos vamos a estrellar o si podemos salir indemnes. Es decir, es un poco predictivo, es un modelo que pretende ser predictivo de las decisiones que se puedan tomar. Y fin. Muchas gracias, José. No sé si Jorge por ahí tiene algo que, tiene algo que aportar, aunque sean 5 minutos muy breves, pero evidentemente lo que se trata, como habéis visto, es aplicar la teoría de sistemas y aplicar la dinámica de sistemas a un modelo, porque luego la realidad puede ir por un lado, en los modelos por otro, pero se pueden ir retroalimentando, con lo cual puede ser un action tank, como ha dicho Gonzalo antes, no solamente un think tank, sino un action tank para ir teniendo conceptualmente lo que puede ser un modelo para una Unión Iberoamericana. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Para todos. Hola, ¿qué tal? Un abrazo Hola, para todos. 2 o 3 minutos te doy para que nos digas si la dinámica de sistemas sirve para algo. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos, gracias por la invitación. Miren, efectivamente coincido, necesitamos metodologías participativas de modelado sistémico. Eso está muy, muy del momento de cómo logramos hacer realmente entender la problemática que tienen los actores alrededor, por ejemplo, de la unidad iberoamericana y que podamos de esta manera identificar esas relaciones y dar cuenta primero que todo de nuestra deriva, de nuestra problemática, de nuestra historia, de nuestro presente, para de ahí en adelante pues construir ese futuro común del que hemos venido hablando. Yo no sé si habrá oportunidad de que pueda compartir pantalla brevemente. Voy a intentar. Vamos a ver. En principio sí, pero muy brevemente, ¿eh? Sí, vale, vale. Bueno, tal vez dos cosas muy corticas. La primera que hemos estado mirando la temática de efectivamente cómo, voy a poner por aquí, de cómo sería, de cómo podemos pensar sistémicamente perdón, de cómo podemos pensar sistémicamente esta unidad iberoamericana. Y hablábamos que dentro de lo que hemos venido recolectando está el tema de
por un lado de la historia como tecnología, que le hemos venido hablando con Alberto, lo hablamos en paz descanse con Pablo Victoria, de cómo dar cuenta primero que todo de ese pasado, de esa leyenda negra, para encontrar claramente esa unidad y por qué a pesar de todo persiste la unidad. Es una cosa muy interesante alrededor de geopolítica y de los juegos de poder y de manejar una estructura sistémica que nos permita dar cuenta de ese pasado y dar cuenta pues de que no necesariamente la imagen que tenemos hoy en día de nosotros mismos es la que nos corresponde históricamente en términos de capacidad. Eso es muy importante para luego construir una identidad iberoamericana relevante, pertinente, que nos ponga en el lugar que debemos estar en el concierto mundial y lograr, pues, lograr nuestro potencial como comunidad. Obviamente, parte de lo que queríamos conversar desde una perspectiva de modelo viable que se puede trabajar y de dinámica este tema es la relevancia y la pertinencia de la unidad iberoamericana frente a la pertinencia de la Universidad Iberoamericana. Y qué bueno que la Universidad Francisco de Vitoria pues, nos dé esta oportunidad de hablar de este tema. Y lo que hicimos fue modelar efectivamente ese pequeño sistema y encontrar que efectivamente se autorrefuerzan. Yo aquí tengo un pequeño modelo precisamente viendo unidad iberoamericana frente a relevancia de la Universidad Iberoamericana. Y efectivamente, si ustedes empiezan nuevamente, como decíamos ahora, a revisar y a dialogar con el sistema, nosotros podemos ver inmediatamente que están entrelazados y que jugando, haciendo dinámica alrededor de la relevancia de la Universidad Iberoamericana, podemos cambiar la dinámica del sistema. Podemos tener un sistema que nos genere unidad gracias a la relevancia de la universidad y que obviamente esa relevancia de la unidad de la universidad realimente a la unidad iberoamericana. Eso es lo que quería comentarles. Obviamente eso tiene unas implicaciones muy importantes en términos de una agenda que estamos construyendo en este evento, que hay que seguir construyendo para poner sobre la mesa temáticas alrededor de la geopolítica iberoamericana, de la cooperación y la acción colectiva iberoamericana, del modelado participativo sistémico iberoamericano, que son pues fundamentales para que, como decían ustedes ahora, podamos construir ese futuro común en donde tengamos el lugar que merecemos como iberoamericanos. Muchas gracias, Rafael, de nuevo, y estoy atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Jorge. Justamente esto es lo que queremos hacer. Te he quitado los aplausos, pero has tenido muchos aplausos en la sala. A Jorge y a José, que justamente esta es lo suficientemente claro para ser la idea de un tema que creo que es fundamental y que puede tener en las conclusiones. Y seguramente mañana, que vamos a hablar de organizaciones institucional, uno de los proyectos comunes que puede haber entre universidades iberoamericanas y entre empresas iberoamericanas es definir, que para eso hace falta tiempo, como dices tú, y hace falta financiación, etcétera, pero es definir un modelo sistémico para una unidad iberoamericana. Y ahí lo dejo. Muy bien, pues doy paso a mi amigo Juan Luis Martín Cuesta, que también es amigo de Alberto, y no sé qué hubiéramos hecho sin Alberto y con todos los amigos que están participando aquí en este congreso, para que nos hable de calidad, precisamente, porque una de las cosas que hemos visto anteriormente era que nos faltaba calidad, por algún lado. Adelante. Muchas gracias, Rafael, Alberto. Enhorabuena por la organización de este congreso CISTO, y agradecido también pues, a todos los presentes y los que nos están siguiendo. Sí, los que nos están siguiendo telemáticamente. Yo tengo una pequeñísima presentación que si me la pones... Esa es. Bien. Bueno, el mundo iberoamericano en el que nosotros nos movemos es el que aparece en la imagen, 22 países, ustedes lo conocen, y nuestros... es que no está cargado todavía. Lo tenemos aquí, pero no lo tenemos cargado. Ahí está. Bien. Bueno, los 22 países que ya conocen ustedes, 3 en la península ibérica y 19 en lo que es propiamente Latinoamérica. Ahí aparecen nuestros patronos y las organizaciones que a nivel mundial pues, nos relacionamos.
La siguiente, por favor. Ahí está. Somos 8 patronos, AENOR, Banco de Santander, Iberia, Ministerio de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Garantías Comunitarias de Colombia, al Ayuntamiento de Alcobendas de Madrid y la Asociación Española de Normalización, UNE y AENOR. Tenemos 15 asociados de diferentes países y regiones, 7 alianzas internacionales con la Secretaría General Iberoamericana, Global Excellence Council, el Consejo Mundial de la Excelencia, ISO, CLAT, Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, etc. Y 28 organizaciones nacionales y regionales componen, digamos, la estructura base de la Fundación Iberoamericana, que son, digamos, nuestros representantes en los países que gestionan los premios nacionales y los modelos de excelencia en cada uno de ellos. A lo largo de todos estos años, ya tiene 25 ediciones el Premio Iberoamericano, han sido 248 las organizaciones galardonadas de 14 países y 18 en mejores prácticas en materia de ODS, que es un premio que sacamos hace 5 ediciones y que también es reconocido dentro de lo que es los actos de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Bien, la siguiente transparencia, imagino que es aquí. Aquí está. Bueno, el modelo iberoamericano es como muchos modelos que hay en el mundo. Es una visión holística de lo que es una organización, da lo mismo que sea empresarial o pública. Al fin y al cabo, los puntos son muy comunes, quitando algunos aspectos muy de vocabulario del mundo público, pero digamos, todas las organizaciones tienen un liderazgo, tienen una estrategia, tienen unas personas, unos empleados o unos funcionarios, tienen unos procesos y unos clientes, y luego tienen unos resultados en clientes, resultados en personas, resultados en sociedad y resultados económico-financieros. Esto obedece a un proceso PDCA de planificar, desarrollar, controlar y actuar, de tal manera que es una manera de corregir las desviaciones y cuando se encuentran desviaciones en la acción tomada, se vuelve otra vez a planificar y se vuelve otra vez el círculo vuelve a girar. La siguiente, el Premio Iberoamericano surge en el año 1998 por iniciativa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que en sus consideraciones finales que hacen siempre detrás de cada cumbre política, determinaron que agradecían a Fundibek la creación del modelo iberoamericano y instaban a que la primera entrega de los premios se realizara en la cumbre, en la 10ª cumbre que se celebró en Ciudad de Panamá en el año 2000. Y desde entonces, a pesar de los años de COVID, hemos tenido 25 ediciones consecutivas del premio. Este premio lo que hace es reconocer a aquellas empresas y organizaciones públicas que en definitiva la misión de Fundibek era mejorar la competitividad del mundo empresarial y la eficacia de las administraciones públicas, lo que hace es reconocer en base al modelo que han visto y con unos evaluadores de 10, 12 diferentes perfiles por cada organización, evalúan cuál es el nivel en cada uno de los criterios y cada uno de los subcriterios, los 31 subcriterios que se divide el modelo, y otorgan unos puntajes que luego llegan a un jurado internacional que presido yo mismo, y que está formado por los directoras y directores ejecutivos de las organizaciones nacionales de los países. Y ahí se deciden los premios. La fundación es una fundación privada, sin ánimo de lucro, independiente, y está sometida a ningún tipo de avatar político. Como digo, la primera edición se hizo en el año 2000. ¿Y qué singularidades tiene el premio? El premio tiene una serie de singularidades respecto a otros premios a nivel mundial, como pueda ser el Malcolm Baldrige en Estados Unidos, como pueda ser el premio FQM en Europa, o el de China, o el de Japón, o el de África, en fin, somos 11 organizaciones a nivel mundial, que son una mezcla entre países, regiones y continentes, que significa el 90% del PIB mundial. Bien, la singularidad que tiene el premio iberoamericano es que es un premio de premios, o sea, no se puede presentar cualquiera. Hay que haber ganado el premio nacional para poder participar. O sea, hay que ganar la Copa Libertadores o la Champions, pero la Champions de antes, no la de ahora, hay que ganar la Liga para poder presentarse. Esto, precisamente por estar apoyado por una cumbre de jefes de Estado y Gobierno, lo hemos situado en un segundo nivel. Nos movemos en un entorno político-empresarial que está formado por el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, que reside aquí en Madrid, en la calle Recoletos, y el Consejo Empresarial Iberoamericano.
Es el único premio a nivel mundial apoyado por una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, de 22 países nada menos. Y luego es un premio que está certificado también, que quisimos dar ejemplo, con la ISO 9001-2015. La siguiente son qué beneficios tiene. 3 tipos de beneficios para las organizaciones. Primero, el informe de retorno. Es un informe de unas 40 páginas que reciben las organizaciones, ya sean empresas u organismos públicos, donde se detalla por cada uno de los subcriterios cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora, para que eso sea un poco la ruta a seguir para esa mejora continua que todos debemos aspirar a ser cada vez un poco mejores en nuestro trabajo, en nuestra vida personal o lo que sea. Segundo, es un reconocimiento internacional que se puede exhibir, en el caso de las empresas, muy claramente para poder competir. En el caso de las administraciones públicas también para que otras emulen ese tipo de galardón. Y la utilización del logo acreditativo que, por supuesto, conlleva ese certificado de que han ganado el premio. Luego, en el año 2020 sacamos los reconocimientos a mejores prácticas de ODS. Aquí elaboramos un modelo completamente distinto al Premio Iberoamericano. Lo hicimos junto con AENOR, nuestro patrono, donde el Departamento de Sostenibilidad y nosotros elaboramos un modelo de 5 criterios y una serie de subcriterios para que aquellas empresas u organismos públicos que tuvieran buenas prácticas en materia de ODS las exhibieran. Como digo, el premio es completamente distinto al iberoamericano y pueden postular, aquí no hay una restricción, aquí puede postular cualquier organización que tenga una buena práctica que mostrar. Con lo cual, pues les invito también a cualquiera de ustedes y sus partes interesadas para que si hay alguna organización que conozcan que tenga alguna buena práctica en materia de ODS, pues les animo a presentarse en el año 2025. El jurado está compuesto aquí por 2 personas de la Secretaría General Iberoamericana, 2 personas una persona de la CEIP, el secretario de la Mesa Permanente de la CEIP, es Narciso Casado, de la COE, y el jefe de presidente del jurado. Y hasta la fecha son 18 las buenas prácticas que se han galardonado. Estas son algunas imágenes de la primera edición, donde aparece Su Majestad el Rey Juan Carlos. Ahí aparecen diferentes presidentes, la presidenta Bachelet, el presidente Fox, el presidente Santos de Colombia, el presidente Medina de República Dominicana, etcétera, etcétera. Su Majestad el Rey Felipe VI. Y estos son pues, diferentes momentos de las galas, de las entregas. Y esta, la última, es en Cuenca, hace justo 10 días, no más, donde se entregaron los premios de la 25 edición y del Premio Iberoamericano en Cuenca, Ecuador, con la asistencia, pues siempre se entregan en la clausura del encuentro empresarial porque se produce en ese momento una simbiosis entre el mundo empresarial y el mundo público. En el acto había más de 800 personas en directo y estaba el presidente de la COE, Garamendi, representando a las empresas españolas, y estaba Su Majestad el Rey, estaba el presidente de Ecuador, el presidente del Principado de Andorra y el presidente de Portugal. Y ahí entregamos los galardones. Y tengo un vídeo de 1 minuto que me gustaría ya rematar porque creo que es muy ilustrativo de lo que he venido diciendo. Entonces, si me hace el favor, me ponen el vídeo y ya termino. Es uno. Y nada más, pues si tienen alguna pregunta, porque todavía me parece que hay 1 minuto que me sobra. No para ti, no para ti. Vale. Pues entonces nada, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Juan Luis, porque precisamente con este tipo de iniciativas pues intentaremos evitar lo que hemos estado hablando antes de la ineficacia y de todos estos problemas que hay en Iberoamérica. O sea que aquí creo que también hay un pozo muy importante de cara a ser una potencia iberoamericana. Y ahora Maripaz y Marisela me van a perdonar porque no hay tiempo, ya tendremos un evento en 2025 específico hablando de empresas y de nuestras empresas. Y voy a pasar la palabra a la doctora Inmaculada Puebla, precisamente creo que no sé si va a estar Francisco o no, pero por lo menos pues ellos dos van a hablar de las organizaciones iberoamericanas que hay por ahí también, para mostrar que no partimos desde cero, como he dicho. Muy bien. Francisco, adelante. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, ¿qué tal? ¿Me podéis escuchar? Sí, perfectamente, Francisco. Vale, pues es un placer participar en una sesión más de CISTO. He tenido la suerte de participar prácticamente en todas las sesiones anteriores, en los años anteriores, y se está convirtiendo en el corpus académico y científico en el ámbito de la dinámica del sistema y de la sistémica. Así que agradecer a sus organizadores por el esfuerzo tan grande que me consta que hacen. Vamos a ser muy breves porque veo que vamos muy mal de tiempo y simplemente vamos a comentar que existe una playa de instituciones en el ámbito iberoamericano, latinoamericano, hispanoamericano, como queramos llamarlo, muy amplio. Entonces hemos hecho una pequeña clasificación, una relación que no es exhaustiva, pero es para tener una idea de que realmente existe una importante tendencia para poder de alguna manera pues unir lazos entre todas las instituciones y empresas que participan en esta cultura latinoamericana, iberoamericana o hispanoamericana. Decir que tuvimos como sesión previa de preparación de este CISTO, tuvimos en Huelva el 24 de octubre de este año, tuvimos una reunión que llamamos Instituciones para una Unión Iberoamericana, donde hablaron pues los presidentes de algunas de estas instituciones, una de ellas la más antigua que existe, la decana a nivel mundial, y también pues estuvimos viendo ese futuro, esa red de instituciones y lo que se había hecho. Entonces, lo que voy a hacer es compartir un poco una presentación, si me lo permitís, compartir una presentación. Adelante. Vale, creo que se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, estupendo. Bueno, pues muy rápidamente, este trabajo lo hemos hecho entre Inmaculada Puebla y yo trabajando, haciendo como digo, una relación que no pretende ser exhaustiva. Esta presentación se quedará para si alguien la desea ver y vamos a ver si podemos ir pasándola. Es que... ¿La puedes pasar tú? Sí, la paso yo. Vale. La paso yo. Lo que pasa es que la voy a tener que pasar en local porque si no... Bueno, hemos dividido en 9 grupos que no nos vamos a parar ahora. Hemos hecho un índice, repito, para el que la quiera. La evolución histórica, porque desde hace más de 500 años estamos intentando realizar una serie de instituciones que en el ámbito iberoamericano, por decir nuestro contexto, están trabajando y bueno, pues se han realizado miles de encuentros entre instituciones y empresas americanas y españolas y portuguesas, y he puesto el ejemplo de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca ya en el siglo XVII y XV también, pero fundamentalmente perdón, XVI y XVII, pues estableció el derecho internacional, estableció la multilateralidad, estableció pues las bases de las relaciones internacionales que tenemos actualmente en el mundo. Esto se hizo en la Universidad de Salamanca con un grupo de magníficos investigadores que crearon esa unión mundial y en este caso iberoamericana con una creación de una normativa jurídica que es la que se utiliza, repito, hoy día a nivel internacional. Y hemos hablado de que hemos hecho varios grupos de asociaciones, pues aquí tenemos las históricas,
principal hemos llamado la Real Sociedad Colombina Onubense. Esta es la decana de todas. No las voy a leer simplemente las voy a nombrar 2 o 3. La Real Sociedad Colombina, que fue la primera, nació el 21 de marzo de 1880 y es precisamente de las que sigue funcionando. Yo tengo la suerte de ser el vicepresidente de esta institución. La Unión Iberoamericana, que se fundó a finales del 19 y también ha sido el germen de muchísimas otras, la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Esta es todavía más antigua, pero adquirió el ámbito hispanoamericano en el año 1909. En fin, y ahí tenemos una serie de instituciones, la Organización de Estados Iberoamericanos, que luego de los cuales he hablado aquí hoy en esta misma sesión, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la Academia Iberoamericana de la Rábida, que es otra institución importante desde el punto de vista académico. Yo tengo la suerte de también ser el vicepresidente de esta institución. Y luego tenemos las agrupaciones de carácter sectorial, en las que hemos puesto unas cuantas por ponerlas más relevantes, por ejemplo, la famosa ICIT española o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Todas estas tienen un grupo de trabajo, tienen relaciones, etcétera, etcétera. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el Banco Interamericano, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras, las de las Academias de la Lengua, de todas, que es una parte importante. Yo trabajo con algunas de ellas personalmente y la verdad que hacen una labor magnífica. La Secretaría General Iberoamericana, la Conferencia de Ministros de todos los ramos, he puesto uno solo, el Parlamento Latinoamericano, para el tema de juventud la OIJ, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En fin, como vemos, tenemos una cantidad enorme, como decimos, de instituciones de carácter sectorial. La EULAC, yo he participado bastante en la EULAC. La EULAC es el organismo quizás que puede mover más todo este entramado de las asociaciones, porque es el organismo que une a toda Latinoamérica con Europa, con la Unión Europea. Entonces, bueno, pues se organiza reuniones anuales que luego dan cuenta en las relaciones bilaterales que se hacen entre América y Europa. Es muy importante. Yo he tenido la suerte de participar en algunas en territorio europeo y la verdad que ha sido muy importante. La Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones, digamos, donde están muchas, bastantes instituciones, el Centro Regional, la Unión Iberoamericana de Municipios, que también es muy activa, la Sociedad Española de Sistemas Generales, la nuestra. ¿Por qué la pongo? Pues porque estamos trabajando en ese campo de forma bastante eficaz, ¿no? La Fundación Iberoamericana para la Calidad, que tenemos la suerte de que ha sido una casualidad, no estaba preparado, pero tenemos la suerte de que hemos tenido su participación en esta misma sesión, el Encuentro Empresarial Iberoamericano, etcétera. Luego tenemos las asociaciones locales, tenemos muchas que trabajan solamente en un campo muy concreto, no en algo muy genérico, sino muy concreto en el derecho comparado, en el tema de juventud, de trabajo, de acción católica, y la Confederación Femenina Hispanoamericana, que en su tiempo fue muy importante, y luego las casas de América, que hay muchas aquí, las casas de allí, que son de zonas de España, ¿no? Entonces, las asociaciones españolas como la de Ultramar. Y luego tenemos asociaciones locales que tengo ahí puestas unas cuantas, por citar algunas. En la lista que nosotros tenemos más de 300, es decir, y son algunas de las que hemos encontrado, no vamos a leerlas ni nada. Luego tenemos la asociación universitaria. Antes se ha hablado de la importancia de la universidad. Aquí yo he tenido la suerte como rector, además de universidad, pues trabajar en fundamentalmente en la Unión Iberoamericana de Universidades, que es la institución más grande que hay en el ámbito iberoamericano. También tenemos la Red Universia. La Red Universia es la red de universidades más grande que hay en el mundo. Y es una red creada primero en el ámbito iberoamericano, pero ya es mundial, por parte del Banco Santander y de las universidades. Universia es una empresa, digamos, una empresa, digamos, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo pues unir el mundo universitario y fundamentalmente en el ámbito iberoamericano, pero ya está en todo el mundo, y todas las universidades, hay más de 1.500 universidades accionistas de esta empresa y el Banco de Santander, que es el otro gran accionista. Luego tenemos el grupo de Universidad Iberoamericana de la Rábida, también muy importante, donde están las grandes universidades, la UIP de posgrado, que es muy activa y da muchísimas becas de posgrado, el grupo Compostela de universidades, parecido al de la Rábida, pero universidades más pequeñas, el grupo Tordesillas, que es otro más pequeñito, de Brasil, Portugal y España, etcétera. Francisco. Sí, te oigo perfectamente. Has excedido en 7 minutos. Voy, pues acabo rápido. Las asociaciones universitarias, que hay muchas, las hispanoamericanas quiero decir que ya no son de otro ámbito latino o iberoamericano, que hay muchas.
las asociaciones que hay una lista enorme, las que son solamente del ámbito americano, ¿eh? Y luego que hay muchas, las de economía y libre comercio, que hay muchísimas, las culturales, etcétera. Y voy a las conclusiones directamente y termino en un minuto. Por favor, termina ya, porque sí. estamos excedidos en el tiempo. Venga, hemos pretendido hacer, entre Inmaculada y yo, hacer ver la necesidad de aunar los esfuerzos, integrar sistémicamente a este importantísimo grupo de asociaciones, y creemos que a través de los trabajos de CISTO seremos herederos de este movimiento que debe seguir avanzando siempre con una visión sistémica. Nada más y muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, yo lamento, pero el tema es que el exceso de un participante es falta de tiempo para los demás. Y ahora tenemos para colmo 2 mesas importantes. Tenemos ahora la conexión con Ricardo Rodríguez Ulloa, que es uno de los máximos referentes de la sistémica en el mundo, ¿sí? Y que nos iba a traer un caso práctico de formación sistémica para ver justamente una solución sistémica que hace a la esencia del Congreso Iberoamericano. Sí, en este caso es un caso de incidencia en la gestión pública y la solución de problemas complejos mediante la formación sistémica. Fue un caso trabajado en la Contraloría General de la República de Costa Rica. Yo no sé si ya Rodríguez Ulloa está en línea y nos estás escuchando. Ricardo, adelante. Acá está, en todo caso, y le pediría que se acercara al estrado a Alberto Monbrún, que es uno de los que más ha participado activamente con Ricardo Rodríguez Ulloa y que es de la Universidad de Cuyo de la República Argentina y que conoce todo este tema. Justamente Ricardo Rodríguez Ulloa ha trabajado fuertemente en dinámica de sistemas, usando para ello una metodología que es la de Soft System Methodology de Peter Checkland, y que ha logrado hacer una fusión entre ambas metodologías con resultados realmente muy positivos, ¿sí? Así que no sabemos si lo tenemos en línea. ¿Lo tenemos en línea? ¿No? Me están diciendo que no lo tenemos en línea. Claro, lo que pasa es que lo estaba ocupando. A ver, sí, digamos, la participación de él era junto con gente de la Contraloría General de Costa Rica para que nos ilustraran sobre ese caso práctico, que es un ejemplo concreto de aplicación del enfoque sistémico digamos, en la gestión de Estado en este caso del país centroamericano, Costa Rica, que por otro lado es uno de los ejemplos que tenemos de democracia en América. ¿Sí? Parecería que no estamos conectados. En todo caso, si quieres, lo que podemos hacer es invertir los tiempos y pasar a la otra mesa, y cuando lo consigamos le pasamos a después, que sería la mesa redonda 7, para el cual tenemos acá como moderador a Osvaldo Ortega Reyes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que está presente y que le invitamos a pasar. Pero van empezando ustedes y vamos enganchando, pues, si no. Ajá. A ver, ¿están conectados Carlos Morales de Costa Rica? ¿Sí me escuchas? Hola, muy buenas tardes, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Puedes tú suplantar a Ricardo? Por supuesto, podemos iniciar la presentación con todo gusto. Disculpa que tenemos poco tiempo, ¿sí? Esto va a durar 30 minutos en total, ¿ok? Para cumplir con el intervalo, pero nos gustaría que tú, junto con las demás personas de Costa Rica que están trabajando contigo,
Sí, adelante. Excelente. No, más bien agradecerles el espacio. Bueno, para nosotros es un placer desde la Contraloría de Costa Rica poder compartir algunas de las situaciones que hemos vivido durante los últimos años en temas de formación sistémica, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Morales y me acompaña también Laxmi Barrantes, ambos funcionarios de la Contraloría acá en Costa Rica. Tal vez como para iniciar, algunos elementos generales, vamos a contar algún contexto, digamos, bastante general, la aplicación en la formación, digamos, como un elemento básico, y segundo, digamos, ya como un elemento siguiente, hablar de la transformación que vivimos como organización y cómo ha apoyado la formación sistémica esta transformación. Bueno, en cuanto al contexto, nada más como para tomar en consideración, la Contraloría es un órgano constitucional, estamos hablando de una entidad de fiscalización superior, más o menos, digamos, tenemos una producción en distintos campos de la hacienda pública, ¿verdad? Como órganos como entidad de fiscalización superior. Digamos que la Contraloría de Costa Rica, a pesar de que nuestro país es pequeño, tiene, digamos, un alcance bastante amplio, así que es una Contraloría que se ha venido, digamos, constituyendo desde 1949, de manera que el tema sistémico tomaba muchísima relevancia. Yo creo que esa es la pregunta más importante: ¿por qué la Contraloría inicia en temas formación sistémica? Sin duda, nuestro país, al igual que muchos otros de América Latina, plantea, digamos, retos importantes en educación, salud, acceso a servicios, y cada vez los problemas nos están convirtiendo en problemas mucho más complejos, ¿verdad? Como países, cada vez nos cuesta más cerrar esas brechas, alcanzar los objetivos a nivel país, y desde una perspectiva de la Contraloría, por supuesto, cómo seguir generando valor público, ¿verdad? Cómo a través de nuestras acciones de fiscalización poder generar ese valor público. En algún momento parecía que la respuesta se complicaba, ¿verdad? ¿Por dónde podemos orientar nuestras acciones si cada vez tenemos menos acceso, ¿verdad? Cada vez hay más datos, pero información de calidad es diferente, ¿verdad? Es distinta. Entonces, bueno, encontramos en la formación sistémica un ámbito de aplicación bastante poderoso que nos ha ayudado, y creo que la respuesta es a resolver problemas complejos que al final se transformen en valor público para la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la aplicación de la formación sistémica? Nosotros empezamos tal vez con Ricardo, ¿verdad? Un gran amigo nuestro, con la formación sistémica. Diríamos que en 2020, pero hemos tenido formación, digamos, desde hace algún tiempo anterior. Prácticamente empezamos con 11 personas que han ido formando, digamos, se han ido cursando la formación en el Instituto Andino de Sistemas. Esto como un mecanismo de redes para poder expandir esta formación. Nada más desde una perspectiva muy loable. Para nosotros era importantísimo seguir garantizándole a la sociedad costarricense la vigilancia efectiva en la pública. Y con esta formación sistémica, ¿cómo podríamos alcanzar, cómo podemos ayudar a resolver problemas con una complejidad mayor que se está viviendo? Siempre con un enfoque, la formación que hemos tenido con Ricardo ha sido una formación de difundir, de compartir y por supuesto de aplicar, ¿verdad? Muchas veces el enfoque sistémico se vuelve complejo en sí mismo, ¿verdad? Y se queda como en las nubes, decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Se queda como muy arriba. Hemos intentado tener aplicaciones muy puntuales sobre temas sistémicos, cómo poder aplicar muchas de las herramientas que esta línea nos podría brindar, y hacia eso nos orientamos durante los últimos años. En cuanto a producción, ya llegando a la organización, más de 100 participantes, digamos que hemos ido ampliando esa red en formación sistémica a partir de estos pequeños núcleos, con cursos básicos en introducción al pensamiento sistémico, al planteamiento estratégico sistémico, al Soft System Methodology, ¿verdad? Como una herramienta útil, al Business Dynamics, al Soft System Dynamics Methodology, ¿verdad? Con las aplicaciones que Ricardo ha hecho y la innovación que se ha elaborado en esa línea. Y hemos ido incorporando, por supuesto, que algunos otros elementos, como la aplicación de inteligencia artificial en una gestión sistémica y compleja, digamos, ¿verdad? Ir aplicando nuevas herramientas dentro de este proceso, prospectiva sistémica y demás, que han sido herramientas que nos han ayudado
a gran medida, digamos, a resolver estos problemas. Como les digo, empezamos con una formación de 11 personas que se ha ido expandiendo en pequeños núcleos y hoy podríamos estar hablando de más de 100 personas que han tenido esa formación y que vamos ampliando nuestros conocimientos. Y ahora la compañera Laxmi les va a contar hacia dónde ha sido esa transformación y por dónde nos hemos orientado en los últimos años. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo espero que todos estén muy bien. Saludos desde Guanacaste, Costa Rica. Hoy yo les voy a hablar un poco de qué es la transformación que hemos vivido en la Contraloría y hacia dónde se ha orientado principalmente. El primer ejemplo que les traigo, porque lo hemos aplicado en diferentes fiscalizaciones que hemos hecho, pero esta en particular. Perdón, si puedes hablar un poco más lentamente, porque si no, por problemas de sonido, no te podemos comprender perfectamente. Gracias. Listo, pura vida. El primer ejemplo que les traigo es un producto interno de fiscalización de la Contraloría General, es la estrategia de fiscalización del proceso de inversión de obra pública, que es nuestra guía para fiscalizar, y lo que hicimos fue aplicar una serie de herramientas que tienen que ver con la sistémica. En particular, el diagrama causal ha sido un elemento trascendental para nosotros. Y lo que hacemos en este caso con el diagrama causal es determinar cuáles son esas áreas críticas y cuáles son esas relaciones causales que existen entre ellas para poder determinar cuáles son los sectores de la fiscalización en los cuales debemos guiar. Y ahí empezamos a involucrar puntos de vista que emiten actores involucrados. Posteriormente también utilizamos el mismo como un análisis de tipo prospectivo para una reflexión colectiva. Y con la aplicación de estos elementos logramos la participación de más de 70 funcionarios y personas de la organización civil que nos permitieron dar una nueva visión de cómo debíamos fiscalizar el tema de inversión de obra pública. ¿Por qué era para nosotros importante este tema? Porque es uno de los que es más susceptible a corrupción en nuestro país y necesitábamos conocer qué era lo que pensaban todas las partes, desde contratistas, empresas públicas, instituciones, hasta lo que denominamos auditorías internas, que son quienes ejercen el control dentro de las instituciones. Otro ejemplo que les traemos es un producto que generamos la semana pasada, tuvo su salida la semana pasada, adelante. Este producto es una auditoría que nosotros denominamos operativa, y las auditorías operativas lo que hacen es que miden el desempeño de las instituciones. En este caso en particular tiene que ver con la eficacia en la gestión sostenible de los servicios públicos en las ciudades intermedias. Aquí de igual forma aplicamos el diagrama causal porque se ha vuelto un elemento del día a día, es decir, un elemento que dentro de las auditorías que hacemos lo integramos para tener una mejor comprensión del problema y cuáles son las interrelaciones entre los elementos del sistema que estamos auditando, y aplicamos también el abaco de Vernier, ¿verdad? Y aquí tuvimos más de 65 participantes de 7 ciudades intermedias que existen en Costa Rica. ¿Qué fue lo que nos permitió esta aplicación de instrumentos o de metodologías? Pues determinar cuáles eran esas órdenes que le dábamos a las instituciones de cómo debía cambiar su gestión. Pero a diferencia del pasado, estas recomendaciones o órdenes que les damos van integradas a la opinión de todos los participantes con un acercamiento o una visión, ¿verdad? La reorganización que ya es integrada, conocida, y eso hace que en los procesos de fiscalización posterior tengamos mejor aceptación, es decir, que son socialmente viables y culturalmente factibles para nosotros. Entonces tenemos mucho menos rechazo de nuestro producto y mayor cumplimiento. Adelante. Hay otro elemento que hemos ido desarrollando, que es lo que nosotros denominamos un toolbox de pensamiento sistémico. Lo que hacemos es que lo facilitamos a las instituciones públicas. En este momento, más de 15 han tenido acceso a este toolbox, y lo que hacemos es no solo capitalizar el conocimiento nosotros, sino también dárselo a otras instituciones para que lo puedan ir aplicando, para que no dependan solo de nosotros en este cambio de la forma de hacerlo. Entonces, este elemento también es trascendental para nosotros, y pues es uno de los que se ha ido compartiendo con todas las instituciones para que ellos también tengan acceso al cambio, a percibir de forma diferente los sistemas que estamos auditando.
Y pues hay dos elementos en particular que también queríamos compartirles que para nosotros son importantes. El cambio de visión que tuvimos como fiscalizadores, porque usualmente cuando hacíamos auditorías, lo auditábamos los elementos de los sistemas y ahora auditamos las interrelaciones, porque comprendimos que las interrelaciones son lo más importante dentro de la gestión que nosotros tenemos a cargo. Entonces, ahí hemos detonado, hemos encontrado palancas con las cuales logramos cambios que son más sostenidos en el tiempo y son más factibles. Entonces, lo primero que queremos compartirles pues, es esto. Para nosotros las interrelaciones de la aplicación del pensamiento sistémico es lo que nos ha resultado más relevante. Y lo demás es comprender el modelo mental de las instituciones y demás participantes que hay dentro de la administración pública. Entender que cada institución, cada persona que labora ahí, pues tiene sus valores, éxitos, fracasos, miedos, anhelos, frustraciones y demás elementos que componen ese modelo mental, y nosotros a través de la auditoría integrarla para que ellos se vean incluidos y que las soluciones integren todos esos elementos. Cada uno anda este modelo mental, ¿verdad? Por eso nosotros siempre decimos, andamos en un viaje y cargamos todo este tipo de elementos y nosotros en el viaje de la auditoría los vamos complementando e integrando. Entonces, estos elementos son los que queríamos compartirles de nuestra experiencia, que ha sido un proceso transformador y que aún nos encontramos en él, cada día integrándolo más y expandiéndolo a nuestras otras instituciones que son las fiscalizadas. Muchas gracias. Gracias. Hola. Tienes que prender. Hola, ¿se escucha? Hola, Lasmi, Carlos, ¿me escuchan? Bueno, esto iba a ser una mesa redonda, pero se ha convertido en una barra de bar. Pero yo quiero aprovechar los últimos minutos porque estamos apurados y ya hemos estado en contacto con Ricardo. Primero quiero decir que un saludo a Ricardo Rodríguez Ulloa, un hombre que ha aportado a la sistémica mundial una metodología que es una simbiosis de la metodología blanda de sistemas de Cheklan y la dinámica de sistemas. Y quería preguntarles concretamente, y en no más de 5 minutos, que era lo que me hubiera correspondido a mí en la mesa redonda. Así que se los regalo a ustedes, pero nos interesaría saber mucho, Carlos, Lasmi, qué problemas, qué obstáculos, qué reparos, qué barreras culturales han tenido que sobrepasar para llevar adelante un modelo sistémico durante ya, creo que estamos entrando en el 5º año. Entonces sería bueno si nos pudieran ilustrar sobre ese tema, porque más allá del asesoramiento de Ricardo, el esfuerzo cotidiano de cambiar modelos mentales es significativo. Así que si nos pueden ayudar en ese tema, Carlos, Lasmi, los escuchamos con atención. No, esa pregunta es bastante profunda, ¿verdad? Yo creo que hay 3 grandes elementos que no podemos obviar. El primero, las personas, nosotros. Muchos tenemos formación, mi persona en economía, Laxmi en ingeniería, y eso hace que nuestra forma de pensar fuera muchas veces muy lineal, ¿verdad? Es una barrera, digamos, intrínseca, tal vez hasta nuestras formaciones educativas. Entonces, esa es como la primer gran barrera. ¿Cómo rompíamos nosotros, cómo rompemos esa situación personal? Luego, la organizacional. La organización es una organización que vigila la hacienda pública y está resolviendo problemas mediante un pensamiento sistémico mucho más amplio, que necesita escuchar todas las partes interesadas, que tiene que construir modelos con las partes interesadas. Ha sido un gran reto, digamos, organizacional. Para nosotros, digamos, como estructura, cambiar esos procedimientos ha implicado negociaciones, ha implicado sesiones de trabajo, ha implicado entender bien sobre qué estamos hablando para poder transformarlo. Y lo otro que me parece que es fundamental es lo cultural a nivel
nivel país. La sistémica no es algo que estaba dentro de los servicios educativos, digamos, que nosotros recibimos en la educación costarricense, ¿verdad? Tampoco en la universitaria. Entonces, ¿cómo cambiamos la cultura a nivel país donde las instituciones, estamos hablando de más de 300 instituciones que son fiscalizadas, empezaran a entender cómo la Contraloría está realizando sus productos de fiscalización? Porque para ellas también era un cambio radical, ¿verdad? Ya no era el simple fiscalizado, el simple auditado, donde yo llego, como nosotros acá en Costa Rica vacilamos, como una cacería de brujas, ¿verdad? Yo llego a revisar cómo está el proceso y saco un informe de auditoría, sino cómo construimos como país soluciones diferentes, una solución mucho más sistémica. Y ese ha sido, digamos, a 3 grandes niveles, tal vez si Lax me quiere complementar, para mí personal, organizacional y cultural, digamos, más a nivel país. Yo agregaría los sesgos de confirmación, que muchas veces, como decimos nosotros, nos matan, ¿verdad? Eso de plano nos empieza a traer abajo todas estas iniciativas, entonces el sesgo de confirmación, pero sí destacaría que las instituciones a las cuales integramos con la perspectiva sistémica sí están deseosas de participar, entonces eso sí ha facilitado y ha eliminado un poco lo otro. Quizás yo pensaría que la resistencia es mucho más a lo interno porque los procesos de fiscalización son rígidos. Entonces, implementar nuevas técnicas de pensamiento a veces a los fiscalizadores nos puede costar bastante porque, como decía Carlos, tenemos una profesionalización muy marcada. Entonces, creo que por ahí puede ir como esas mayores barreras que nos hemos encontrado. Bueno, entonces sería la última pregunta esta. ¿Hay un liderazgo del proceso? ¿Hay 1, 2, 3, 4 personas que dicen, vamos por acá, no volvemos, esto es para el largo plazo, de acá no volvemos? Porque normalmente sabemos que la burocracia tiende a resistir cualquier cambio porque desde el punto de vista de la salud es un sistema muy sano, aguanta cualquier cosa. Entonces, ¿cómo juega el rol del liderazgo en un proceso como el de ustedes? Y yo desde ya les dejo estos últimos 5 minutos y les agradezco, por supuesto, la participación y un gran cariño para los dos, pero les dejamos los últimos minutos a ustedes. Es importante, me parece, digamos, tenemos que correlacionar el desarrollo sistémico como una competencia más dentro de la organización, ¿verdad? No como un proceso aparte, sino una competencia más. Nosotros como Contraloría venimos trabajando en competencias blandas, ¿verdad? Soft skills desde hace muchísimos años, antes de pensar tan siquiera, digamos, en lo sistémico. Y una de las competencias más importantes es el liderazgo. Si bien para nosotros es necesario tener el acuerpamiento de todo el sistema de toma de decisiones, ¿verdad? De nuestros jerarcas, de nuestra Contralora General, de nuestras gerencias. Es importante que los pequeños líderes, nosotros, las personas que estamos en a campo, asumamos, digamos, ese valor y ese esfuerzo por creer en lo que estamos haciendo. Creo que sí, está completamente correlacionado contar con un nivel de competencias altas, incluyendo el liderazgo de las personas, está muy correlacionado con tener un avance en lo sistémico. Y no voy a omitir, es necesario contar con el apoyo a nivel gerencial y el apoyo a nivel, digamos, jerárquico de la organización, porque sin ese apoyo, la toma de decisiones hacia dónde nos vamos a direccionar va a topar con barrera, apoyo presupuestario, apoyo en la transformación de procesos y demás. Creo que es fundamental sobre temas que hay que abordar. Y más bien, personalmente, antes del ACMI, agradecerle la oportunidad de poder compartir algunas pequeñas ideas sobre lo que hemos trabajado acá en Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo agregaría además a lo que menciona Carlos, la responsabilidad de cada quien dentro de la administración, y eso se refleja en nuestras evaluaciones personales de desempeño de nuestro trabajo. Es decir, en nuestras evaluaciones hay una línea que corresponde a la aplicación de pensamiento crítico, sistémico, de design thinking y otros elementos. Entonces, eso forma parte de mi evaluación como funcionario público. Entonces, yo tengo que demostrar que yo también innovo a través de la aplicación de estos tipos de pensamiento, y no es solo pues que queda como a la libre, ¿verdad? Entonces también hay una
organización o una interrelación entre las diferentes actividades que hay que llevar a cabo. Que igual que Carlos, agradecerles por el espacio y espero que pasen bien y que sigan bien el resto del seminario. Bueno, si me permite, hay dos elementos adicionales. Es que se han conectado después de mucho esfuerzo Nidia y Javier, y no desearíamos que se queden. Soy Manuel Bernales. Javier, ok. Entonces nos gustaría que Javier también, hacer un estoy breve escuchando. aporte por Gracias. lo menos de lo que hemos visto. Tenemos 5 minutos. Tenemos 8 minutos, o sea que pueden tomar 4 minutos cada uno porque bueno, finalmente se han podido conectar. Soy Manuel Bernales y les pedí su atención. Estamos participando desde muy temprano. Bueno, gracias. Son bien recibidos. Para información de quienes nos están escuchando y quienes están presentes, Manuel Bernales Alvarado es politólogo y ha sido funcionario de la UNESCO. Así que su palabra es importante para nosotros, ya que estamos hablando acá de la incidencia en la gestión pública y la solución de problemas complejos. Adelante. Muchas gracias. Sí. ¿Puedo intervenir? Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Esto va a ser solamente unos titulares por la hora y para poder respetar el tiempo que queda para los otros colegas que tienen una gran experiencia. Quiero decir lo siguiente. A partir de la experiencia de Costa Rica, que la he seguido a través de Ricardo, de mi experiencia anterior en la formación profesional con costarricenses que también aplicaban enfoque de sistemas con menor desarrollo que actual existe y sin inteligencia artificial. Por ejemplo, Wilbur Jiménez Castro, que fue ministro de Planificación, de Justicia y canciller, puedo decir lo siguiente. Para poder extender esta experiencia, además de lo que ha sido mencionado, yo le pongo dos requisitos fundamentales prácticos, absolutamente prácticos, que son los siguientes. Uno, la conducta política que del sistema político penetra en la institución y la forma como esta conducta política interfiere, político partidario, quiero decir, o de grupos de interés, interfiere o favorece una buena gestión y aplicación de los modelos y de las pautas que se establecen. Y en segundo lugar, el contexto externo también penetra en las instituciones y particularmente en el Perú con el asunto de la corrupción que es transversal. Y en consecuencia, el factor integridad en la evaluación, selección, asignación de personal, promoción y reconocimientos y mantenimiento de la dinámica son dos factores fundamentales que muchas veces se dejan de lado y se sustituyen por el simple criterio de liderazgo o de cultura. Aquí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estamos también en contacto con Javier Canchano, ¿verdad? ¿Nos está escuchando? Sí, perfecto, Ricardo. Bien, por favor, si me puede, creo que han deshabilitado el video, pero bueno, vamos, Sí, adelante. Vamos iniciando. Sí, ahora sí, Ricardo, ¿se me escucha bien, por favor? Sí, lo escuchamos y lo vemos. Gracias. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, para cooperar con el mejor uso del tiempo, puesto que hay un retraso. Bueno, creo que ha sido muy loable la iniciativa por parte de nuestro país hermano en Costa Rica y mi saludo también a los ponentes aquí. Esta es una fiel demostración realmente que el afrontamiento al reconocimiento de la complejidad del aparato público del Estado es posible. En el sentido mismo también de que dentro de todo este engranaje que significa el Estado de un país, digamos, integra a un conjunto de sistemas, y dentro de ellos a diferentes poderes del Estado, y en mi experiencia, por ejemplo, de hace unas décadas, cuando era estudiante, inclusive en la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien represento en este momento,
una experiencia interesante en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que es equivalente al manejo de la hacienda pública en otros países, en donde aprendí a reconocer la sistémica tan especial que hay entre órganos como el órgano que recauda y administra la tributación, la parte tributaria, con quien maneja el tesoro público, quien maneja el presupuesto público, quien maneja el crédito público y todo ello, pasando por otro tipo de sistemas como el sistema de justicia, que también es un sistema de sistemas, ¿no? En donde nos estamos refiriendo al aparato del Estado puesto al servicio de la administración de justicia, ¿no? Directa o indirectamente, entre ellos el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y todos ellos, ¿no? El Tribunal Constitucional que juega. Es un reconocimiento entonces a todas las interconexiones y causalidades de causa y efecto no lineales que se puede digamos, visualizar dentro del aparato del Estado. Y entonces por eso se señala muy loable a la iniciativa tomada por la Contraloría General de la República en Costa Rica, porque está afrontando a esos fenómenos de sistemas, ¿no? Y sí, seguramente también tienen previsto, ¿no? La conducción y todo lo que viene a ser la gestión de riesgos, y sobre todo la prevención de riesgos mediante la intervención sistémica, ¿no? Y a la par con todo lo que viene a ser la auditoría de sistemas complejos y el desempeño sistémico que pueda dar, ¿no? Y finalmente, como bien lo han señalado también, la importancia de la construcción de modelos y uso de herramientas. Solo para culminar, quisiera pedir de repente un último comentario por parte de los ponentes. ¿Cómo es que, de alguna manera, tienen previsto el afrontamiento de un término muy especial, que es más allá de un término, la sostenibilidad de todo este esfuerzo y de los logros que se han alcanzado? Gracias. Muchas gracias, doctor Javier Canchano. Por responder, sí, algo muy rápido. La gente. Tenemos que centrarnos, don Javier, en la gente. El cambio de la sostenibilidad es la formación de las personas. Si la gente no conoce de estos temas, si la gente no está empapada de estos temas, posiblemente sean aisladas las acciones. Entonces, creo que tenemos que focalizarnos en las personas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, solo transmitir nuevamente la disculpa de Ricardo Rodríguez Ulloa de no haberse conectado, a pesar de que entiende que no ha sido por su propia voluntad, han estado ahí haciendo el esfuerzo, pero le queremos mandar un inmenso saludo y un inmenso cariño a toda la gente que está trabajando en torno a este proyecto y a un referente para todos como es Ricardo Rodríguez Ulloa. Muchísimas gracias por esta participación. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, poniendo un poco de humor, evidentemente desde el mundo anglosajón nos han mandado la participación, como siempre pasa en estos casos, de un personaje que se atraviesa en los conflictos para impedirnos conectarnos debidamente, ¿verdad? Alberto Gil Así que, pero con las dificultades del caso, hemos logrado reencauzar el sistema. Muchas gracias, Alberto. Y vamos a llamar entonces, ahora sí, en tiempo y forma, a Osvaldo Ortega Reyes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del querido país de México, ¿sí? Y que va a conectar en línea con Liliana Guadalupe Lizárraga y con Juan Carlos Sec. ¿Está así? ¿Es así? Correcto. Bueno, adelante. El tema va a ser la propuesta de un modelo conceptual sistémico para la gestión integral de recursos hídricos y una visión comparada México-España. Adelante, Osvaldo. Bien, muchas gracias a todos los asistentes, los participantes de esta sexta edición ya del Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones, en donde tengo el honor de presentar este tema, que es una propuesta de un modelo conceptual sistémico para la gestión integral de recursos hídricos, en el cual me acompañan mis dos colegas investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la doctora Liliana Guadalupe Lizárraga Mendoza y el doctor Juan Carlos Sectuo Mora. Bien, pues entrando en contexto, seguramente en algunos
congresos previos pudimos haber coincidido y en esas ocasiones nos pudimos haber saludado para efectos de alguna temática empresarial, para efectos de alguna temática más bien de orden académico o sistémica. Sin embargo, comentaba tras bambalinas, por citar el caso de esta expresión aquí en el Congreso, que pareciera que este día ha tenido dos momentos. Si bien el enfoque es empresarial, también hay un fuerte momento de orden sistémico para el que esta ponencia resulta un poco más apropiada para resaltar algunos de estos puntos. Es así como quisiera yo iniciar planteándoles, ¿en las épocas de pandemia tuvieron algún problema en subsistir sin salir? Asumo que no. ¿En alguna ocasión han tenido problemas para sobrevivir sin vehículo? Tampoco. ¿Alguien de aquí ha podido sobrevivir sin agua? No. Por supuesto que no. Y ese es justamente el caso que nos ocupa, la gestión integral de los recursos hídricos, en donde, como hemos podido apreciar, ¿el control de la presentación la tengo yo aquí o se establece allá? Perdón, Ricardo. Sí, ¿Desde aquí la tengo? Sí. Debería estar ya. Ok. Bien. Fíjense que en este tenor quisiera yo comentar con ustedes que quisimos hacer una propuesta de este modelo conceptual sistémico para la gestión integral de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque además de que está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué otras condiciones no resultan propicias para una unión iberoamericana que no sea algo como esto, como el tema del agua? Y aquí tenemos circunstancias que todos hemos visto y vivido, desde el reciente y trágico acontecimiento como la Dana acontecida aquí en España, como también las circunstancias de una sequía extrema que se vivió en la República Mexicana, en la cual estuvimos cerca de algo llamado día cero, es decir, donde no se contara con el abastecimiento suficiente de recursos hídricos para la zona metropolitana del Valle de México, es decir, la Ciudad de México. Con estos antecedentes es como nosotros propusimos este primer acercamiento, esto es solamente un primer avance, de lo que sería esta visión comparada de la gestión de recursos hídricos, y para el efecto que nos compete es como tomamos la zona de Pachuca, la zona metropolitana de Pachuca, que es donde se encuentra asentada nuestra institución, y por las características geográficas, orográficas, es que también decidimos hacer una analogía con la zona del Principado de Asturias. Así, en estos antecedentes, nos encontramos que la gestión de recursos hídricos es clave para el desarrollo sostenible, como ya decíamos en los ODS. Y además, se ha hablado mucho de empresa el día de hoy, pero todos sabemos que para poder crear empresas, instalar empresas, atraer inversión extranjera directa, necesitamos contar con los recursos y elementos suficientes, entre ellos, por supuesto, el abastecimiento oportuno, correcto, sano de agua. Entonces, aquí también vemos el efecto del agua para consumo humano, agrícola, industrial y también para los ecosistemas, lo cual me lleva a la reflexión de lo que ya se comentaba en la parte sistémica de la enseñanza de los sistemas y también de esta concientización de la visión sistémica en las diferentes generaciones. Bueno, pues, ¿qué creen? Que desde que yo recuerdo y que estamos en las etapas primarias de instrucción, desde la educación más básica tenemos la noción de sistemas cuando hablamos de ecosistemas. Entonces, creo que esto es algo que podríamos todavía ir extrapolando, aprovechando justamente este vínculo, esta coyuntura que hay con la visión sistémica, para poder generar, a partir de este enfoque hacia la naturaleza, la idea del manejo sistémico en otros campos del desarrollo académico, laboral, profesional, personal, como nota al margen. Como podemos ver, esta gestión de recursos hídricos también implica alguna variación según factores como geografía, clima, economía. En México particularmente tenemos retos en materia de escasez y contaminación de agua, y en España, si bien hay una abundancia hídrica, particularmente en la región que revisamos,
tenemos ahí algunos datos que podrían ser complementarios con lo que estudiamos. Así hicimos esta comparación de métodos y desafíos, y bueno, con los objetivos de delimitar geográfica, temporal y teórico-conceptualmente los componentes de la gestión de agua para el abastecimiento doméstico de la zona metropolitana de Pachuca y el Principado de Asturias, así como para identificar los actores más relevantes y sus interrelaciones en el abastecimiento de agua de ambas zonas, tomando como base la dinámica sistémica. Como les decía, entre otras, la justificación se dio pues, en las consecuentes muestras del cambio climático, también en los fenómenos meteorológicos de impacto en sequías como las que ya les refiero que se han vivido en México, en esto que hemos tristemente padecido, que se ha visto en España, que es la DANA, la intensidad y ruta de los huracanes, que también han cambiado mucho, les decía yo del colapso del sistema Cutzamala en México, y también algunas políticas y el racionamiento de los recursos hídricos hace un rato se hablaba de los modelos de simulación, las ecuaciones matemáticas necesarias. Bueno, nosotros apenas estamos haciendo la base para poder llegar a alguna identificación de variables que nos permitan más adelante generar esta simulación para ver también las implicaciones que esto podría tener en materia de salud pública y riesgos sanitarios. En este contexto les presento al estado del cual yo provengo, es el estado de Hidalgo y particularmente la zona metropolitana de Pachuca, la cual es la capital de este estado, que tiene un clima templado subhúmedo y una población de 256,584 habitantes. Para la región seguramente es algo pues densa la población y además hay algo bastante interesante. El crecimiento urbano ha ido acrecentándose, ha ido incrementándose y esto es algo que ha traído como consecuencia la ocupación de territorio de captación de recursos hídricos, también la ocupación de algunas reservas territoriales y ello ha afectado la recarga de algunos mantos acuíferos, lo cual también se está evidenciando en estas cuestiones de escasez. El organismo que se encarga de regular la gestión del agua en esta zona es la Comisión de Agua y Alcantarillado y Servicios Intermunicipales de Pachuca, que enfrenta desafíos históricos, problemas de gestión, de administración y también de desabasto y tandeo que han agravado la oportunidad de llegar, de acercar el agua a esta región, por lo que les decía de algunos asentamientos irregulares, ¿no? Encima de ello, quisiera enfatizar la cita que se ve aquí. Ya se hablaba de una crisis de agua del año 2003, es decir, tenemos un problema agravado por la falta de atención que no se ha brindado en más de 2 décadas. Por tanto, aquí se requiere promover el uso eficiente y responsable del agua, mejorar la cobertura y calidad, implementar la gestión integral, que es lo que estamos tratando de hacer con esto, y fortalecer el desarrollo técnico-administrativo y la participación social y cultura del buen uso del agua. Quisiera decirles que, como les comentaba, previamente nos hemos saludado en temas más académicos, en temas más de empresa, más de organizaciones, pero consideramos muy pertinente y muy prudente reorientar nuestras áreas de interés académico y como investigadores para que que es un problema que no nada más es de Pachuca, de México o incluso de Iberoamérica, sino que es un problema de importancia y trascendencia global, podamos también retomarlo desde la óptica del pensamiento sistémico para darle la atención que en verdad merece. Aquí tenemos algo acerca de la forma en la cual se captan las aguas en la zona del Valle de México. Y como podrán darse cuenta, en el Estado de México hay un 29% de captación, pero en Hidalgo un 38%. Es decir, tenemos mayor captación por allá. Entonces necesitamos hacer algo para que esto pueda fortalecerse. En Tlaxcala un 12%, que es otro estado, y en la Ciudad de México también, ¿no? Bueno, Pachuca ya decíamos aquí hay una variación en los datos, ¿no? Y sigue siendo el lugar más poblado para Hidalgo. Sin embargo, aquí en la visión comparada con España y particularmente en la zona de Asturias, encontramos algo muy interesante. Ya se ha hablado también de las oportunidades de inversión, de los vínculos que pueden existir y las coyunturas para generar algunas propuestas
con enfoque sistémico, que resuelvan problemas reales y que además se conviertan en oportunidades de negocio, ¿por qué no decirlo? Para que también diferentes firmas y empresas puedan desarrollar a partir de las metodologías sistémicas una serie de propuestas que atiendan estas problemáticas. Bueno, pues tenemos el caso de Gilem y de Hídrica, que están desarrollando infraestructura tecnológica avanzada para un monitoreo en tiempo real de la actividad hídrica utilizando inteligencia artificial, tema que será abordado con mayor amplitud mañana. Algo interesante también es que esta gestión de recursos hídricos puede anticiparse a este tipo de incidencias meteorológicas y algunos otros escenarios que también algo de lo que ya se ha hablado en estas mesas, ¿no? Y bueno, pues esto está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de este gobierno, ¿no? Queremos retomarlo, ¿por qué? Bueno, pues porque es algo que podría también servir de referente para algunas propuestas futuras. Un par de instancias que nos resultaron de interés fueron el sistema de gestión de información de laboratorio, en el cual se evalúan algunos parámetros físicos y químicos, bacteriológicos, sobre los lodos, tratados y consumos eléctricos, y también el sistema de información geográfica de este consorcio, que es un inventario georreferenciado de redes e instalaciones de abastecimiento y saneamiento. Esto lo hicimos desde una perspectiva, como ya decíamos, sistémica, partiendo de un supuesto teórico sistémico, una hipótesis fundamental, que decidimos declarar como que la crisis actual en materia de disponibilidad de recursos hídricos domésticos se debe a un proceso de entropía macrosociológica en la gestión de los mismos. Este proceso de entropía, esta macroentropía que estamos viviendo en temas de recursos hídricos, no es posible comprenderla desde una visión unidisciplinar, ni siquiera, bueno, monodisciplinar, ni siquiera multidisciplinar. Aquí apelamos al correcto uso y enfoque de la visión sistémica con la transdisciplinariedad para poder incorporar diferentes saberes, como finalmente la ingeniería de sistemas, la ingeniería ambiental, tal cual la transdisciplinariedad, la teoría de fractales. Incluso podríamos aquí simular, aquí quienes estén pensando en ello, a través de la carpeta de Sierpinski, también generar algunas propuestas al respecto, ¿no? Tal cual con esta modelación y simulación, y tratar de romper el paradigma euclidiano y acercarnos más a la idea de una economía circular, en la cual podamos recaptar y retomar mucho de lo que se hace en ambientes no solamente domésticos, sino también industriales, también agrícolas, para que esto nos permita tener un mejor ciclo del agua. Y además, esto es algo que curiosamente pudimos observar en esta visión comparada. La metodología sistémica que nosotros decidimos emplear fue la Rich Picture. Sabemos que ya no debemos utilizar estos términos, he estado comentando en estos días, pero bueno, la imagen enriquecida, ¿no? La imagen rica, ¿no? Que, bueno, pues ustedes saben que fue una herramienta diseñada también, desarrollada por Checkland por ahí de hace 4 décadas, un poco más de 4 décadas, para poder comprender mejor los problemas no estructurados y para poderlos agrupar de una forma más entendible. Así llegamos a algunos elementos como estos que se ven aquí en México, ¿no? Cuestiones de legislación, cuestiones que atañen a los entes regulatorios de la gestión de aguas, a la propia infraestructura de captación y de abastecimiento hídrico, saneamiento hídrico, entre algunos otros más, los procesos urbanos, agrícolas e industriales, tal cual a las prácticas de los usuarios domésticos. Y aquí quisiera señalar algo interesante. Cuando hacíamos la revisión teórica de todas estas ideas, nos encontramos de que en gran medida quienes utilizan más el agua en los entornos domésticos, bueno, pues pertenecen al género femenino. Entonces, esto es algo que también resulta importante. ¿Por qué? Porque mucha de esa cultura y muchas de esas buenas prácticas también o proceden o debieran optimizarse desde esa perspectiva.
algo que también resulta muy interesante, y esto es algo que destaco con mucha presencia, es el análisis de la huella de impacto ecológico. ¿Por qué lo destaco? Porque mis colegas que se encuentran aquí, Nina, sí están en línea, me parece, han hecho ya diferentes estudios con la visión de la recaptación, de la reutilización, de la reinserción de aguas negras, de aguas grises, de agua pluvial, de incluso la cosecha de agua de un elemento que existe en la cultura mexicana, que eran los llamados tlaloques, que eran algunos, tlaloc era un dios del agua para las culturas precolombinas, y se utilizan ya para poder captar el agua pluvial. Y bueno, estos elementos también permiten que se pueda ir combatiendo la sequía y la escasez en un futuro, e incluso se acaba de firmar un decreto presidencial en el cual se ha señalado que ya próximos desarrollos residenciales de la Ciudad de México deben contar con algunas instalaciones destinadas a la captación de agua pluvial. Entonces, todo esto es algo que destaco porque mis colegas han destinado importantes esfuerzos para poder generar los análisis correspondientes para saber por metro cúbico, perdón, por metro cuadrado, cuál sería la captación de metros cúbicos de agua para la filtración, entre otras cosas más. Algo que también nos resulta interesante en esta visión comparada es en la imagen enriquecida de Asturias, cómo existe sí esta infraestructura hídrica, hay mayor dispersión poblacional, también esto afecta las cuestiones de la demanda, pero en contraparte, en contrapeso, hay una tecnología, suministro y protección ambiental más marcados, donde destaco de nueva cuenta a esta empresa hídrica que han utilizado ya la tecnología para la digitalización y participación, sí de la empresa, pero también de la ciudadanía en el cuidado del agua. Hay una cultura del cuidado del agua y una participación ciudadana, y por ello mismo también aquí pongo esta imagen del ciclo del agua como parte de lo que empezamos a ver que se vive más allá. Pero en este modelado, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Bueno, pues esto fue únicamente un acercamiento con esta Rich Picture, bueno, esta imagen enriquecida. Y tenemos aquí que a partir de la teoría de sistemas podemos comprender que el cambio climático ha provocado algunos fenómenos meteorológicos que nos han traído algunos efectos, como es el caso del colapso del sistema Cutzamala, entre algunos otros más, como la DANA, que esto ha llevado a que se implementen algunas políticas, como la situada en la zona metropolitana del Valle de México, y a algunas prácticas como los tandeos que resultan evidentemente insuficientes. Esto nos debe concientizar sobre las actuales tendencias ambientales para poder atender esta entropía macrosociológica en la gestión del agua que actualmente nos ha conducido a un escenario de crisis. Esto en conjunto permite un adecuado manejo de los recursos hídricos para que en su gestión y aprovechando esta sinergia, esta coyuntura y este espacio de confluencia y de unión entre ambos lados del Atlántico, veamos las mejores prácticas en México y España, en la zona metropolitana del Valle de México y en Asturias, así como ya les decía, las cuestiones de legislación y las cuestiones de infraestructura, así como las regulaciones y la dispersión poblacional, o bien la infraestructura hídrica y la tecnología para la sustentabilidad o los procesos y la participación empresarial se convierten en elementos para enfrentar los desafíos de escasez, de urbanización desordenada, de crecimiento poblacional y de infraestructuras dispersas. Entonces, aquí tenemos una tabla comparativa que en pocas palabras sintetiza todo lo que se vio, se revisó sobre esto que les he comentado, que son los temas principales: la disponibilidad y distribución del agua, la infraestructura, la cobertura, la política y gestión, su normativa. Y vemos que en ambos casos la parte regulatoria y la parte humana, como ya se mencionaba hace un rato, son los dos elementos cruciales para un buen manejo de la gestión hídrica,
Por tanto, necesitamos fortalecer la parte regulatoria para que efectivamente se puedan instrumentar todas estas políticas. Y por otro lado, necesitamos concientizar, sensibilizar a la población en general, a la población específica de sectores como el industrial, el agrícola, el comercial, para que entonces en conjunto se cree esta sinergia en favor de la gestión de recursos hídricos con este enfoque en la sostenibilidad, aprovechando la tecnología y el monitoreo que esto nos podría representar, e insisto, con esta conciencia pública como lo que ya hemos visto en ambas regiones. Finalmente, en conclusión, vemos que mientras ambos países enfrentan desafíos, la diferencia radica principalmente en la disponibilidad de recursos, la infraestructura, regulación y tecnología utilizada, así como en esta experiencia compartida, podemos tomar lo que se está haciendo bien en Asturias, pero dadas las circunstancias cambiantes que han traído el cambio climático, se pueden tomar los casos de lo que se ha hecho en México para paliar este tipo de fenómenos y optimizar así los sistemas que ya funcionan correctamente aquí, pero que también pueden tomar el referente de lo que aún podemos mejorar allá. Finalmente, los dos desafíos en México son la escasez en ciertas regiones, el crecimiento de la población y la urbanización sin planificación. Mientras que en Asturias, uno de los mayores retos es la gestión de infraestructuras dispersas debido a la geografía montañosa, así como la necesidad de mantener y mejorar constantemente las plantas de tratamiento y las redes de distribución. Y bueno, pues con eso estamos concluyendo, agradeciendo de antemano en nombre de mi institución, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y del instituto al que pertenezco, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, la amabilidad de su asistencia y atención. Estoy a sus órdenes. Gracias, Osvaldo. Pues no sé si hubiese alguna. ¿Mis colegas se encuentran en línea? Sí. Tienen 7 minutos. Hasta sobra. Para las 2. ¿Está bien? Adelante. Claro. Uh-huh. En realidad, más bien, revisamos las condiciones geográficas, un poco la tradición, también la parte minera. En su momento, y lo debo decir tal cual, consulté con Rafael cuál era alguna región que pudiera servir también de punto de referencia, y es como poco a poco fuimos conformando esta idea. Sí, esto fue una feliz casualidad, pero no, más bien fue por ese lado, ¿no? Al contrario. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra consulta en particular sobre lo expresado por Osvaldo? Bien. Le agradecemos gracias a todos. Osvaldo, con un aplauso. Realmente muchas gracias. Es fundamental la gestión del agua. No hay ninguna duda de que es uno de los grandes temas de la humanidad actual. Cuando hablamos de los problemas de sobrevivencia, esto es un problema tal vez de los más graves que podemos enfrentar. Me toca hacer el cierre de la segunda jornada de este congreso. Yo estuve tomando nota y resulta que me encontré que, a pesar de que ponía palabras así dispersas, hice una cantidad de cosas terribles, porque fueron muchas las cosas que pasaron hoy, ¿sí? Evidentemente, desde cuando comenzó Ramón Casilda, ¿verdad?, hablando de las empresas multilatinas, y empezamos a ver el entramado empresario y los impactos, y cómo España influye en América Latina, y cómo ciertos países de América Latina influyen en menor medida, pero lo influyen en España, y las posibilidades mutuas en el plano financiero económico, ¿verdad? Pero esto es la punta del iceberg
de la influencia de las poblaciones de ambas partes, porque que una empresa que nace en España se traslade a América Latina, a algunos países, o que una empresa nacida en un país de América Latina se traslada a España o a Portugal o a donde sea, hace a un conocimiento mayor de ambas poblaciones, pero dentro de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si nos miramos como sociedades y buscamos ese mayor conocimiento de cada sociedad desde un, digamos, colectivo al otro? Porque de esa manera mejoraríamos notablemente nuestra visión compartida. Y si queremos ir hacia una Unión Iberoamericana, eso se transforma entonces en un elemento fundamental. Bien, tuvimos también la Mesa Redonda 4, donde se trabajó básicamente no solo en la empresa, digamos, multilateral iberoamericana, sino también en la posibilidad de una consultoría iberoamericana, ¿verdad? Y tuvimos la participación de la gente de INCOSE. INCOSE es, digamos, la organización madre de todo lo que es ingeniería del software, ¿sí? A nivel mundial. Es decir, nació justamente cuando nació la ingeniería del software, ¿verdad? Y tiene capítulos en distintas partes. Al principio él lo marcó muy bien este hombre, Bernardo Delicado, cuando dijo que empezó dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque empezó junto con la computación, ¿sí? Y empezaron los ingenieros de software, porque el software no existía, hubo que inventarlo. Pero actualmente ha tomado fuerza en distintos países y está en todo el mundo. INCOSE, teóricamente, era algo así como una prima hermana más chica de la sistémica, pero se fue alejando en el tiempo. Y es curioso porque hace unos años, no mucho, menos de 10, la gente de INCOSE se le ocurrió acercarse a nuestros congresos sistémicos y descubrió que se había quedado perdida en el tiempo. Y entonces hubo que empezar esfuerzos que están muy vigentes hoy para tratar de poner a la gente de ingeniería del software a la altura del conocimiento sistémico contemporáneo, ¿sí? Pero bueno, eso es una perlita que pasa por ahí, ¿sí? Y bueno, y por otro lado vimos de qué manera, a través de lo que nos contó Ángela de Miguel, las organizaciones empresarias, digamos, buscan la manera de ayudar a las empresas que trabajan en esta doble vía de estar de un lado y del otro del Atlántico, ¿sí? Y buscar entonces los puntos comunes. Y evidentemente surgió que la parte tecnológica es una de las áreas críticas donde puede hacerse más rápido este proceso, ¿sí? Luego vino Santos Ortega a ilustrarnos sobre el tema del mercado eléctrico común y la situación eléctrica de la cosa, así como finalmente Osvaldo nos viene con la gestión hídrica, ¿sí? Es decir, la gestión de los recursos, ¿verdad? Es decir, necesitamos energía, necesitamos agua, porque lo necesitamos para vivir, ¿eh? Nos queda en el aire el tema agrícola, ganadero, etcétera, pero bueno, ya veremos cómo llegamos a esas cosas, ¿verdad? Y por otro lado, Gonzalo Rodríguez Carmona nos planteó el tema del Club del Talento Hispano, ¿eh? y nos puso a la gente dentro de esto y cómo teníamos que enfrentar esos problemas, porque hay un problema de capacitación, hay un problema de formación, hay un problema de trasplante de poblaciones, porque las necesidades para cubrir en una determinada región no es que se cubre con gente del barrio o de la ciudad vecina, se puede cubrir con gente que está del otro lado del mar, ¿verdad? Y eso, en este caso, es posible porque tenemos una cultura común, ¿sí? Porque si en vez de buscar a esa persona que necesita una empresa de acá de Madrid, la buscan en África o en Oceanía o
en los países asiáticos, el trasplante sería muy difícil, tal vez imposible, ¿sí? En cambio, buscándolo en los países que tienen una cultura común, un lenguaje común, esto es factible. Y es factible en los dos sentidos, ¿sí? Es decir, le tocó a España crecer ahora, como hasta los años 60 le tocó a América recibir a los españoles frente a una situación que tenían que no era la más interesante. Pero bueno, es el ciclo. Por otro lado, el doctor Rodolfo Barra nos explicó el tema del derecho de integración, que puso el ejemplo argentino, que digamos, lamentablemente se fue mucho en el prólogo, le costó llegar a la conclusión, pero lo importante es que en el derecho argentino de la integración ha hecho punta en el mundo, y sobre todo en el mundo hispánico, de cómo se tiene que hacer, digamos, constitucionalmente un país para poder ir absorbiendo el derecho internacional al momento de unirse a organismos multilaterales, lo cual no es poco y es muy importante. Bien. Por otro lado, la Mesa Redonda 6 vino a hablar de la integración multinacional, ¿verdad? Y entonces volvimos a tener toda una serie de presentaciones y ahí viene el caso de José Delgado y de Jorge Parra, que nos trajeron la dinámica de sistemas y nos mostraron cómo a partir de ella podemos hacer modelos, y esos modelos podrían hacerse simulaciones que nos permitan encontrar los puntos de apalancamiento para mover nuestras sociedades hacia una Unión Iberoamericana sin correr los riesgos de hacer eso en la realidad y darnos un porrazo. ¿Sí? Entonces eso realmente fue algo muy feliz. Y por supuesto vino Juan Cuesta, que nos trajo la Fundibec, que es la Fundación Iberoamericana de Calidad, con el premio de calidad y con el premio a las mejores prácticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable e inclusive del milenio, ¿verdad? Y cómo eso de alguna manera está funcionando a nivel iberoamericano, lo cual no es poco, ¿sí? Ahí tenemos algo que ya está concreto y está funcionando, y está dando algo que ayer Alberto nos marcaba con sus objetivos. Ese es un objetivo, ¿sí? Generar los premios dentro de la comunidad iberoamericana para que nos demuestre que sí somos capaces, que sí podemos. Bien. Y luego vino desde Costa Rica el caso de la formación sistémica y cómo organismos del Estado pueden ser transformados sistémicamente y ayudar a una garantía de mejor gobernanza. Ellos no usaron otros términos, pero en definitiva se trata de eso. Y nos dieron, junto con Lasky y Barrantes, nos dieron una lección en ese sentido. Y a su vez tuvimos la mirada de dos peruanos, de Manuel Bernales Abarrado y de Javier Canchano, que nos dijeron que eso era muy importante y nos marcaron cuáles eran los requisitos. Y hablaron de una conducta política de quienes tienen que apoyar y no complicar justamente a quienes están haciendo esa gestión sistémica. Y por otro lado, tomar en cuenta, lo cual siempre tiene que ser así, que es el contexto histórico, cosa que los sistémicos lo tenemos siempre presentes cuando hablamos de sistemas, ¿verdad? Y finalmente, la complejidad que tiene digamos, el Estado, que es un sistema de sistemas, como bien dijo Javier Canchano, ¿verdad? Y que a su vez planteó que no solo se trata de gobernanza, se trata de un problema de prevención de riesgos. Y por el otro lado, ver que para que el sistema sea sostenible y sustentable, tenemos que trabajar muy fuertemente en la formación de las personas. Y finalmente quedó este momento con Osvaldo, donde nos hizo esta presentación notable de la gestión hídrica, ¿verdad? Es decir, algo que es
es clave para que podamos seguir avanzando en digamos, en esta situación. Permítame en un minuto decir que evidentemente tenemos que ayudar a construir empresas multinacionales iberoamericanas. Eso está claro, ¿sí? Esos modelos significan que nuestras empresas locales en el país que estemos, de acá, de allá o de donde sea, se expandan para ir cubriendo el entramado empresario y dar fortaleza al crecimiento de nuestras economías, ¿sí? Porque eso significa que la Unión Iberoamericana puede partir de planos económicos, comerciales, monetarios, solidarios, etcétera, ¿sí? Que, como decía Alberto, ya había ocurrido en el pasado, ¿sí? Pero, digamos, aquello fue jerárquico y esto puede ser construido de abajo hacia arriba y tener otro tipo de fortaleza adaptado a los tiempos, porque evidentemente hoy estamos en el siglo XXI y esto tiene que caminar por los futuros siglos, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la consultoría sistémica como una base para transformar las organizaciones y poder avanzar en este camino. Y un reclamo, para cerrarlo, que es el problema que tenemos en nuestros países de los paraísos fiscales, que benefician solo a ciertas élites económicas, financieras tradicionales y que en definitiva constituyen un obstáculo para poder crecer en los aspectos que tenemos. Bien, con esto damos por cerrado esta jornada respecto al segundo pilar. Queda mañana el tercer pilar, que lo va a levantar acá Inmaculada Puebla con la ayuda de los demás, y en la cual esperamos que, así como hoy ya hubo algunos pequeños debates, mañana los haréis fuertes. Muchas gracias y que descansen. No, pero no fue, pero Francisco no fue de la Claro, pero fue así. ¿Tú me entiendes?